Estamos con José Ramón Arteaga, nuestro invitado de hoy, precandidato a intendente del Frente Renovador. José, buen día, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias, José. Otro que me corre como buenas tardes. Yo no almorcé todavía. Yo tampoco, pero ya pasó el mediodía. Ya estamos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Realmente Bueno, contento. recorriendo la ciudad, te veo. Caminando muchísimo, mañana Ajá. y tarde. Y de noche, con matrimonios que invitan o familias que invitan a la casa a charlar un rato. Ah, mirá. Sí. Eso trato un poco más personal, digamos. Más de... Sí. Ajá. Es un pedido que le hicimos a todos los colaboradores, voluntarios, adherentes, Ajá. de alguna manera para mejorar el nivel de conocimiento, siendo Ajá. una ciudad tan grande. Les pedimos que de manera lo posible nos podamos encontrar en las casas de familia voluntariamente, y realmente son charlas muy ricas, Ajá. Es una forma de conocer las inquietudes de la gente, ¿no? Claro, de escucharlos, de ver qué pasa por la cabeza de los platenses, cuál es el nivel de preocupaciones, de bronca, de temor, Uh-huh. en un clima más intimista, porque te están invitando ellos a su casa. No es que uno Claro. va a tocar el timbre como lo hago a la mañana o a la tarde. Uh-huh. Ya es una invitación, ya es algo más distendido. Uno obviamente cuenta qué ciudad quiere, cuál es la propuesta, qué vamos a hacer, cómo, con quién, y después surgen infinidad de preguntas, Uh-huh. de todo tipo. Ajá. ¿Y por dónde? ¿Cuál es la inquietud? Yo me imagino la inseguridad, como tema, como uno de los temas clave. La inseguridad, primero la inseguridad lejos como preocupación cotidiana, Uh-huh. y después todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad, las veredas, el tránsito, el transporte, el estacionamiento, los problemas de energía, los cortes de luz, la cloaca, porque explota o porque no existe, Uh-huh. toda la parte de servicios, la telefonía, y mucho al final de la charla sobre la campaña y la política, por qué tantos candidatos, por qué no nos pudimos poner de acuerdo en la oposición, todas las inquietudes que surgen a 15 días de una elección. José, hay dos temas, recién los mencionaste, el tema energía y el tema agua, cloacas, digamos, que son son concesiones provinciales, una es una empresa provincial APSA, la otra es una concesión de la provincia de Buenos Aires, pero los platenses somos rehenes un poco de todo eso. Y la verdad que la calidad del servicio que prestan las dos empresas son bastante deficientes, digo. Por decirlo alegremente. Por decirlo así, suavecito. Suavecito. ¿Qué idea tenés para eso? Porque digamos, el Intendente de La Plata va a tener que gestionar en el medio de este corset, digamos, de alguna manera, que te impone la provincia con esas dos concesiones. ¿Vos qué idea tenés como intendente? El problema de la Intendencia de La Plata hasta hoy es que en varios temas, incluidos estos dos, no ha tenido autoridad y no ha ejercido la presión necesaria para que el gobierno provincial haga lo que tiene que hacer. A ver, la provincia le debe a APSA más de 1.200 millones de pesos de capitalización. Esto es ningún tipo de aporte de la provincia a la empresa, que está comprometida en la creación de la empresa y pretende que subsista con la tarifa que pagan el menos del 20% de los contribuyentes. Así no hay sistema de agua y cloaca que aguante, porque la inversión es cero y el mantenimiento es menos 10. ¿Sí? Claro. Con lo cual se pagan sueldos y se hace lo que se puede. Este es el servicio que tenemos, pero ese servicio tiene responsabilidad política con nombre y apellido. Daniel Scioli, el gobierno provincial, y en la ciudad de Plata, Pablo Bruera, que nunca ha intimado, sancionado, multado, rompen veredas, las dejan como sea, hacen usufructo del espacio público. El municipio no es un convidado de piedra en la problemática de cloacas y de agua. Tiene mucho para hacer, tiene recursos también para complementar, en inversiones tampoco lo hace, con lo cual hay una responsabilidad compartida en esto. Perdóname, en agua y cloacas, ¿sí? En energía es otro tema. Perdóname, la parte de ejecución presupuestaria en esos temas, ¿se está cumpliendo o no lo está cumpliendo la municipalidad? Se prevé en el cálculo de recursos para gastar, y cuando uno ve el ejecutado en qué se gastó, es inexistente el ítem de agua o de cloaca. Inexistente. Esa era la pregunta. Por parte del municipio. Tampoco es inexistente en gas, ¿sí? Cosa que el municipio también recauda de la contribución de todos los que pagamos Camusi
un porcentaje de la factura para un fondo de obras para gas, ¿no es cierto? El otro problema también es que además de lo existente, la ciudad se está ampliando y hace falta obras para esos barrios que se están incorporando al tejido. Exactamente. Y no se nota ese No se nota. Y en el tema de la energía es un poco más complejo. Ajá. Tiene que ver con una transferencia de valores de tarifa de cuando fue nacional a la provincial, una tarifa realmente muy retrasada, la inexistencia de una tarifa social y la generación de un nivel de enganche clandestino muy, pero muy fuerte que pone en colapso la totalidad de la red y de la atención, ¿no? Perdóname, ¿a qué te referís con enganche clandestino? ¿A qué número me refiero? ¿Tenés datos específicos? Sí. El número promedio que venía manejando la empresa no superaba entre el 3 y el 4% de partidas habilitadas en el Partido de La Plata. ¿Y ahora? Y ahora está cercano al 10. Y eso es, el APA aduce que esos producen los cortes o son motivo de los cortes. ¿Es tan así o hay deficiencia en la inversión? A ver, digamos, es también? cierto que hay una tarifa retraída, ¿sí? Pero también es cierto que la empresa hace mucho tiempo no tiene niveles de inversión y continuidad en los niveles de inversión adecuados al crecimiento de la ciudad. Ajá. Y un descontrol muy fuerte del nivel de enganche clandestino. Claro. Con lo cual es un combo explosivo, claramente. Sí. Pero también, digo, cuando el Estado no está presente en los niveles de exigencia y control, los privados hacen lo que quieren. Claro. Digamos, no le podemos echar la culpa a la empresa. Siempre está la política de por medio. Sí, seguro. Además, lo grave de esto es que la provincia tiene organismos de control, digamos, que deberían estar actuando. Y que están en La Plata, José. Están en La Plata, además, claro. Y muchos funcionarios de ese organismo son platenses. Son platenses, además, sí, pilas. ¿no? Entonces, mayoría, digo, y además ese organismo de control, a diferencia de otros, es el que fija la tarifa. Seguro. Digo, ahí hay una responsabilidad importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la calidad del suministro del servicio de energía. ¿Cómo planteas vos, perdóname que te tutee, cambiar esa ecuación? O sea, ¿cuáles son específicamente las propuestas de ustedes para cambiar esta ecuación que se nota tan complicada, sobre todo en el tema energético y bueno, que hablábamos de agua? Las empresas tienen que presentar anualmente un plan de inversiones. Ajá. Y el Estado y los organismos de control y el Estado municipal tiene que velar en el cumplimiento y en la ejecución de esa inversión, que se ejecute. Por lo general no se llega a ejecutar ni el 50% de lo que se plantea, con lo cual el nivel de inversión en crecimiento, en extensión, en transformadores, en transmisión de energía, que es lo que hace la empresa, ¿sí? Prácticamente es inexistente en el crecimiento y cómo en los lugares hacia donde crece la ciudad, ni hablar del mantenimiento, ¿sí? A nosotros nos parece que el municipio tiene que crear, nosotros ya lo planteamos por ordenanza, está presentado, un organismo municipal de control de todos los servicios públicos concesionados, de todos, con las particularidades de cada uno, donde la auditoría no la haga el Estado municipal, sino la haga la Universidad Nacional de La Plata y o la Tecnológica, según la idoneidad y la capacidad, y que eso sea público, o sea, que el control de los servicios no solo sea del Estado, que además sea un control social, que podamos rendir cuentas, tanto las empresas como la auditoría, de cómo están funcionando los servicios públicos en la capital de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí tenemos, digamos, un diagnóstico de cuál es la situación. ¿Y qué instrumentos tienen ustedes como para obligar a las empresas a que cumplan efectivamente con eso? Está el contrato de concesión, que tiene cláusulas. Y tiene poder de multa y demás. Claramente, de sanción, de multa, de resarcimiento y hasta de caducidad del contrato por incumplimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo definís, José, la relación de la provincia con la ciudad? Digo, porque además de estas falencias que vos marcás de falta de control, digo, hay una deuda histórica por la tasa de capitalidad, por ejemplo, de la provincia con la ciudad. Sí. Digamos, ¿es tan así que ayuda el gobierno provincial a la ciudad o la tiene medio abandonada? No, ni tanto ni tampoco. Falta de control, falta de autoridad por parte del municipio en imponerse, en hacer valer lo que la ciudad necesita, y en la exigencia de los compromisos de la provincia de Buenos Aires. A ver, no es una discrecionalidad del gobierno provincial y del gobernador Scioli pagar la tasa de capitalidad. Es una ley, es un convenio.
Es una normativa. En la ciudad radica el poder público provincial con infinidad de establecimientos que, como cualquier contribuyente vecino de la ciudad, tiene que pagar la tasa SUM, la tasa de barrido, alumbrado, limpieza, y como cualquier contribuyente, si se atrasa, tiene mora, tiene sanción, tiene multa, tiene recargo. Bueno, la provincia de Buenos Aires a valores de hoy le debe 160 millones de pesos al municipio de La Plata. Hace más de un año y medio que no paga, y el municipio ni siquiera lo ha intimado. O sea, cualquier contribuyente termina yendo a la justicia, termina siendo intimado en la justicia por el Estado municipal. Ahora la provincia no, que es distinta, la figura, la prestación. Hay un nivel de connivencia o de miedo, o de temor, entre el municipio, entre Pablo Bruera y Daniel Scioli, a no reclamarse esta deuda. José Arteaga, precandidato a intendente del Frente Renovador. Y bueno, él nos había comentado que uno de los temas que más preocupa a los vecinos, que está al tope seguramente de las inquietudes ciudadanas, es la inseguridad. ¿Qué te comentan los vecinos respecto de esto? ¿Cuál es qué vislumbran? ¿Falta de efectivos policiales? ¿Cómo funciona la policía local? ¿Cuál es las inquietudes básicas, digamos, en este tema? Hay temor, hay impotencia, hay bronca, sobre todo en los que han sido víctimas, fundamentalmente por la falta de presencia, que es el mayor reclamo. En la presencia, la falta de efectividad, y en el Poder Judicial, la falta clara de soluciones, y de lo que se denuncia tenga algún grado de certeza en la sanción y en lo que se tiene que hacer cumplir a nivel legal. Y eso genera, José, perdóname, desesperanza. La cifra negra del delito también, ¿no? El tema que la gente que ni denuncia. Ni quieren denunciar. Claro. Y mucho menos si la denuncia tiene que pasar por la comisaría. Ni quieren ir. Porque después son víctimas de amedrentamiento, porque hay algún grado de connivencia muchas veces entre el delito y un sector de la fuerza. Hay mucho miedo, mucho miedo. Tal es así que nosotros mismos el año pasado y a principios de este año hicimos denuncias a nombre propio por representación. O sea, tomando los datos claramente en materia de hechos muy puntuales de desarmadero, de robo de autos, de robo a mano armada sistemáticos y de venta de estupefacientes, fuimos nosotros a la justicia, ejerciendo el rol de representación del vecino, obviamente preservando todo tipo de fuente de identidad por el nivel de miedo que hay, porque el vecino sigue viviendo en el barrio. El sistema municipal. Nosotros somos muy críticos del nivel de formación que tuvieron los jóvenes, que mayoritariamente fueron por una necesidad de trabajo, no por una vocación de servicio. ¿Quiere decir eso que la formación no es la adecuada? Más que precaria. ¿Más que precaria? Por el tiempo, ninguna fuerza se forma en 6 meses, ninguna, ni la bonaerense. Los procesos históricos de formación de la policía bonaerense fueron de 2 años, achicados a un año con las consecuencias que vimos en la calle. Imagínense con 6 meses, ¿qué pueden aprender? Nosotros estuvimos presentes, el nivel de comprensión de texto, de análisis, de lectoescritura, de labrado de actas, de capacidad de tiro, claro, nos consta que muchos voluntarios, muchos policías municipales fueron voluntariamente al círculo de tiro a practicar, porque lo que se les dio como práctica de tiro es prácticamente inexistente. Están portando un arma, ¿sí? El riesgo es para ellos y para nosotros, con lo cual nosotros vamos a aplicar una auditoría de control de esta fuerza, fundamentalmente haciendo hincapié mucho más en la capacitación, que tiene que ser permanente. A ver, la seguridad se soluciona, porque hay antecedentes en esto, con una fuerza mucho más profesionalizada, y profesionalizarse significa formarse, capacitarse, entrenarse, y esto tiene que ser permanente. Y mucha más inversión tecnológica, y esto es una decisión política. Invertir en serio en tecnología, que tiene que ver con botones antipánico, con controles satelitales, controles en los accesos, controles en los accesos de las ciudades, ¿no? Muchas más cámaras de monitoreo. Cualquier especialista en seguridad, y la semana pasada vino Diego Gorgal, que es uno de los 4 o 5 argentinos que más sabe de seguridad, formado en el exterior, formado en las grandes ciudades de conflictos sociales, México, Colombia,
nos dice, ciudades como La Plata necesitan de mínima 1000 cámaras de monitoreo. Y obviamente un sistema también profesional, confidencial y serio del monitoreo. ¿Cuántas hay, José, hoy? Dicen que hay 400, a nosotros no nos consta, pero sí nos consta que el sistema de monitoreo, de control por el monitor de una computadora, de una pantalla, ¿sí?, no cubre ni siquiera 200 cámaras. O sea que tenemos 200 ociosas. Claro. Lo que se está viendo y monitoreando no llega a 200. Pero además el personal que lo hace no está ni siquiera capacitado para la función que cumple. Porque el sistema funciona cuando anticipa, cuando previene, cuando detecta una actitud sospechosa y da el alerta, y el sistema funciona para que el hecho delictivo no pase. Claro, no con el hecho consumado, digamos. Con el hecho consumado, lo único que queda es, en el mejor de los casos, algún registro. Algún registro. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque encima el sistema que eligieron para hacerlo rápido es el sistema de conectividad inalámbrica. En lugar de fibra óptica, que se ve como la televisión, sistema HD, el inalámbrico, cuando hay problemas de clima, de tiempo, de conectividad, no distinguís una camioneta de un Fiat 600. Claro. Entonces, así estamos. Complicado. Por eso hablamos de seriedad, de profesionalismo y de inversión. José, llevándote un poco al tema más de campaña, digo, yo noto una campaña rara en La Plata. A ver. Una cosa extraña, digo, hay candidatos que no figuran casi. No anotan su apellido, digo. ¿No? Medio extraño, ¿no? Vos me escuchaste en la presentación de nuestra lista. Ahora son simplemente Pablo. No, vos... ¿Qué lectura haces de eso? De que el intendente Bruera, que va por la reelección, no inscriba su apellido en la campaña, digamos, en los afiches de campaña. En las deben tener callejeras. temor de mostrar el apellido. Deben tener medido y detectado que el apellido es un costo, es un ancla, no mide, para decirlo en términos de votos, y han decidido esconder el apellido, transformarlo simplemente en Pablo, creyendo que el ciudadano y el vecino es tonto o no se da cuenta, ¿no? Realmente, a ver, el ocultamiento, la negación o la mentira es una constante en los oficialismos. Y esto es lo que se pretende cambiar. Claro. Esto es lo que se va a cambiar. Pero se va a cambiar de forma seria, de forma responsable, de forma en serio, no el anuncio del cambio, no. ¿Vos crees que un hecho, digamos, trágico, con responsabilidades de todo tipo, digo, como las trágicas inundaciones en la ciudad de La Plata, van a pesar en esta elección? ¿Vos crees que está en el inconsciente colectivo eso a la hora de votar? Sí, mira, un sector de quienes nos gobiernan creen que por el simple paso del tiempo este tema ya pasó. Yo creo totalmente lo contrario. No pasó ni va a pasar, porque hay heridas que no cierran, que no van a cerrar, porque lo que se perdió es mucho más que lo material, porque hay generaciones de platenses que por su edad cronológica ya es muy difícil que se recuperen de semejante golpe, porque hasta lo material todavía ni siquiera se ha recuperado, y porque el nivel de ausencia del Estado ha sido terrible, y lo poco que se ha hecho mal, y hasta ha agrandado la ofensa y el agravio. Nosotros creemos que después del 2 de abril hay un antes y un después en la ciudad, y que la parte de la boleta que corresponde a la ciudad de La Plata, que es la de intendente, va a tener una lupa encima, donde el vecino va a ver claramente y va a elegir claramente a quién pone en el sillón de calle 12 a administrar los recursos, los fondos y los destinos de la ciudad de La Plata. No es lo mismo, no es simplemente una elección nacional y el arrastre, no. Acá se va a elegir claramente, el vecino platense va a poner principal atención a ver a quién elige como intendente. ¿Vos creés que, a contrario de lo que sucede habitualmente, que el voto se potencia de arriba hacia abajo, es decir, el presidente y después el gobernador tiene menor importancia, el intendente casi va colado a la lista? Esta vez puede ser al revés. En La Plata, es muy buena tu pregunta, porque expresa mejor lo que yo quise decir. En La Plata, antes que el presidente, se va a elegir el intendente.
De eso estamos seguros y de eso nos dicen datos claramente las encuestas creíbles, ¿no? Las confiables, las que no se equivocaron en el 2009, en el 2013, en el 2011. Nos dice claramente que en la ciudad de La Plata, si bien es una elección nacional, con la importancia que tiene elegir un presidente y un gobernador, en La Plata muchísimos sectores mayoritarios de la ciudad van a poner principal atención, porque además esta es una ciudad que tiene una cultura de corte de boleta. Sí, sí. No nos olvidemos, miren, en el 2007, en la ciudad de La Plata ganó Carrió. Sí, sí. Tendría que haber sido intendente Negrelli. No, ganó Bruera. Hubo 21 puntos de corte. Sí, sí. Una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, en La Plata va a pasar lo mismo. En La Plata la elección es de intendente. Está bien. O sea, José, no es descabellado pensar una polarización, digamos, quizá más pronunciada en octubre. Después de ¿no? agosto. Claro, después de agosto. Puede haber una polarización abajo a nivel local. Sí. Fuerte. Fuerte. Y un corte de boleta también interesante. Y un corte de boleta muy interesante, que seguramente cualquier ciudadano va a elegir algo nacional, otra provincial, pero va a haber una polarización local, nosotros la estamos viendo porque está muy claro y muy fuerte y se mantiene. Bruera tuvo un rechazo del 80%, 82% en el 2013. Claro. Ese nivel de rechazo se mantiene. Ajá. Se mantiene. Con lo cual la polarización va a ser fuerte. El escenario de Capital marca ¿no? Lo que pasó el domingo pasado, digamos, más allá de que era un balotaje, digo, cómo se polarizó, digamos, de alguna manera el voto opositor fue hacia un candidato, digamos, es distinto el escenario, porque ayer el oficialismo es mucho más fuerte, pero digo, cómo se concentró en un candidato opositor, sí. Digamos, es un dato interesante ese, ¿no? Sí, que la única encuesta es la realidad y es el vecino cuando vota y que la mayoría además muchas veces se equivoca. Con lo cual no hay, yo escuché muchas veces, ¿para qué iban a hacer el gasto del balotaje? Y ya era cantado. Bueno, no. No fue cantado. No fue muy cantado. Casi, claro. Y el número de la reta dejó bastante que desear en las expectativas y puso en riesgo y en crisis el macrismo, ¿no es cierto? Sí, con cambio de discurso y una serie de cosas complicadas, ¿no? Claramente. Porque afecta a su base electoral, ¿no? A su confianza, a su credibilidad. También. La última, José, de parte mía. Ahí la oposición, sobre todo el sector de Macri, ha planteado ayer alguna inquietud con el tema de la fiscalización de los comicios y la posibilidad de que exista alguna trapisonda en las escuelas, en algunos distritos claves del conurbano. ¿Vos acá en La Plata vislumbrás que puede haber alguna cuestión parecida o no? Nosotros vamos a poner especial atención en la fiscalización. Son 1.500 fiscales. Nosotros no formamos parte de ningún aparato del Estado ni hacemos usufructo de ninguna instancia de gobierno, con lo cual el nivel de voluntariado nuestro está preparándose, capacitándose para controlar la elección, para que lo que entra a la urna sea bien contado. Claro. Sabemos que el oficialismo cuando ve que pierde se pone muy nervioso. Esta es una elección que a las 6 de la tarde ya es casi de noche, está recién terminando la elección, el escrutinio va a ser muy complicado por tanta boleta. 1 metro y 7 cuerpos, claro, no, terrible. Y la cantidad de boletas, ¿no? Claro. Va a ser muy complicado, por eso nosotros pedimos mucha paciencia. Me tiraron esto bajo la puerta, miren lo que es. Claro, larguísima. 1 metro, sí, terrible. Mucha paciencia y mucho control. Nosotros tenemos ya garantizado los 1.500 fiscales. Sin fiscalización no hay garantía de transparencia en la elección. De esto se trata, Así que vamos a poner mucho el ojo en que el sistema garantice que lo que entró en la urna sea bien contado, sea de quien sea. Sea de quien sea, pero sea bien contado. Que no haya fraude, José. No, claro, obviamente. Sí, yo quiero saber cómo ves tus expectativas personales en la elección y la de tu fuerza. ¿Cómo lo ves a Felipe? Que hay 5 candidatos. A Felipe lo veo cada día mejor. Vos decías algún número que tenías por ahí. Felipe en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires las últimas encuestas lo dan ganando. Con una paridad interesante entre lo que es Macri, Scioli y Massa, más allá de lo que digan algunos medios masivos de comunicación.
tener tantos candidatos en la ciudad de La Plata también ayudó a que la performance y la expectativa del Frente Renovador en la ciudad sea buena. Y en lo personal, yo camino mañana, tarde y de noche. Si algunas familias me invitan, también estoy. La recepción es buena, el nivel de escucha y de atención y de intención de preguntar es muy bueno. No hay rechazo, Tampoco encuentro vecinos que me digan yo voy a votar a Bruera, ¿sí? Con lo cual tenemos mucha expectativa. Bueno, José, te agradecemos como siempre, cada vez que te convocamos venís, así que... muy buenos los mates, ¿eh? Bueno, ¿viste? El cebador para mí, el cebador. El cebador fue. El cebador fue. Bueno, José, mucha suerte. No, gracias a ustedes. Y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa, ¿eh?